para confirmar la asistencia. Look is great. Listo. Thank you guys for your authorization. Listo. Bien. Listo. Entonces ahora sí vamos a continuar. You are administrativo, ¿cierto? Guardemos este. Listo. So the first that we are gonna do es ver el desarrollo de la guía, lo que consiste. Ok, you are first infants, no, ustedes en este. Sí, ustedes son administrativo, listo. Bien, entonces, con ustedes también estamos trabajando este tema del verbo to be. Entonces, al inicio de cada guía, lo que vamos a ver es que tenemos este cuadro en donde está la información del docente, las recomendaciones para el desarrollo de la guía. Y recuerden que cuando ustedes desarrollen su guía, sí es necesario que escriban su nombre completo y el técnico al que pertenece. Esto con, digamos, con el propósito de facilitar el paso de notas. Bien, porque es muy complicado solamente con su nombre saber a qué técnico pertenece. Bien. Listo, entonces al inicio lo que vamos a encontrar, déjenme comparto mi pantalla porque no estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman que se vea mi pantalla, chicos? Sí, señora. Listo, súper. Sí, profe, sí se ve. Ok, thank you. Listo. Bueno, vale, no te preocupes. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a explicar la guía número 2, paso a paso, obviamente lo que hicimos la vez ¿Puedes pasada. apagar tu micrófono, Andrés? Por favor. Entonces, Ok, thank you. Listo, chicos. Entonces, tenemos acá nuestra guía número 2, también la voy a explicar. Vamos a ver que al inicio encontramos qué es el verbo to be, cómo se conjuga, cuáles son los pronombres y nos dan ejemplos. ¿Listo? Entonces, recuerden, chicos, que el verbo to be en presente vamos a encontrarlo de tres maneras. Vamos a utilizarlo de tres maneras. Una es la manera afirmativa, el otro es la manera interrogativa y el otro es la negación. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Dice, Peter is hungry. Peter tiene hambre. Is Peter hungry? ¿Tiene Peter hambre? Peter is not hungry. Peter no tiene hambre. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo. Recuerden que Peter en español es Pedro. ¿Listo? Si alguien se llama Peter, se llama Pedro. Profe, una pregunta, todos los nombres tienen traducción o no? No, generalmente no. Digamos, si yo me llamo, a ver, les voy a poner un ejemplo chistoso. Si yo me llamo Rosa Melano en Colombia, me voy a llamar Rosa Melano en cualquier parte, ¿sí? Solo que Sí. lo que pasa es que los nombres que, por ejemplo, Peter, o por ejemplo, George Jan, o por ejemplo, George, ¿sí? Que George es Jorge, sí. o Peter, o bueno, no me acuerdo de más. O Pero Harvey. sí, son nombres que tomaron de ese idioma y lo cambiaron así, pero siempre va a ser el mismo nombre, ¿sí? Digamos, si tú te llamas Pedro y te dicen Peter, pues es ok. Ah, por ejemplo, Charles. O Charles profe, es cuando Carlos. dicen aquí en Colombia decimos James, pero sería James, ¿no?
James, sí, Ah, exacto, ok. porque lo toma muy del literal de allá y lo apropian a la cultura, pero pues, sin embargo, es como Pedro, ¿sí? Se va a llamar Pedro. Bien, seguimos. O, por ejemplo, también cambia la pronunciación. Por ejemplo, cuando se dice el romboy, cuando dicen romboy, no viene porque se llame así, sino porque en inglés es rump pint. Y lo toman de, digamos, de esa pronunciación y le dicen romboy, pero no, es rump pint. O glorieta, es mejor decir glorieta, decir romboy porque está muy mal pronunciado. Hay otro ejemplo, por ejemplo, el guachimán, que le dicen a los celadores guachimán. No, porque viene de watchman. Watchman es la persona que se encarga de la seguridad, sí, el guarda de seguridad. No se dice guachimán, es una mala traducción. Sí, es un mal uso del lenguaje. Bien, entonces, acá tenemos el verbo to be en sus tres formas. En presente, obviamente, porque en pasado también cambia y en futuro también cambia, ¿no? Por ahora estamos en presente. En la manera afirmativa vamos a tener que, eh, esto ya lo sabemos, que tenemos a los pronombres I, you, he, she, it, we, you, they, y lo vamos a conjugar con el verbo to be, que el verbo to be pues es un verbo irregular, por lo tanto, pues al momento de conjugar nunca vamos a utilizar be, sino lo vamos a cambiar de acuerdo al pronombre. Entonces, para el pronombre I va am, para el pronombre you, we y they va are, y para los pronombres he, she o it va is. He is, she is, it is. Ahora, de manera negativa, lo que hacemos es que agregamos la palabra not. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Que en español estaríamos diciendo que yo no soy o yo no estoy, que tú no estás o tú no eres, que él no es o él no está, y así sucesivamente. Recuerden también que podemos utilizar las contracciones. Déjenme ver si por acá las tengo. Ah, no, acá este es un otro tipo de contracciones. Ay, me perdí. ¿Dónde estaba? Acá. Entonces, podemos utilizar la contracción y es que cambiamos la O por la comita y quitamos este espacio y nos queda contraído. Así, ya les voy a escribir cómo se hace. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que Viviana is not in the class. I don't know. Viviana is in the class? Do we have a Viviana in this course? No, I don't know. I think that no. Oh, yes, Viviana, but Viviana is absent today. Yes, but we have a Viviana in this class. Yes, Viviana. Entonces, Viviana is not in the class. Yes. Entonces, la forma en la que yo puedo hacer esta contracción es la siguiente. Puedo hacer dos tipos de contracciones. Van a significar lo mismo, pero digamos que lo que va a cambiar es el contexto. Recuerden que esta es la manera larga, cuando yo escribo el not completo y el verbo to be también completo. Hay dos tipos de contracciones y se van a utilizar en casos informales, ¿sí? En conversaciones con amigos, con familiares, con personas muy cercanas. En cambio, de esta manera larga la utilizamos para hacer énfasis en algo o para algo muy formal, para una presentación formal, para una carta, ¿sí? Entonces, esto normalmente no se utiliza de manera completa, sino con contracción. Entonces, ¿cómo sería la contracción? Viviana isn't. ¿Listo? Isn't es como yo digo esto contraído. ¿Listo? Isn't. Viviana isn't in the class. Viviana no está en la clase y significa lo mismo. O la otra manera de contraer es cuando yo contraigo el verbo to be. Entonces, tengo mi sujeto, mi pronombre, que en este caso es Viviana. Quito la primera letra del verbo to be, lo cambio por una comita y quito el espacio. ¿Sí? Entonces me queda todo pegado. Viviana's not in the class. ¿Listo? Viviana's not in the class. Y las tres significan lo mismo, lo que cambia es el contexto en el que la voy a utilizar.
Bien, entonces recuerden, para hacer contracción, lo que hacemos es que cambiamos la O por la comita y quitamos el espacio, es decir, lo pegamos y lo contraemos, lo volvemos más corto. O podemos emplear la contracción contrayendo solamente el verbo to be y dejando el not tal cual. No es correcto hacer dos contracciones, ¿listo? O hacemos la contracción en el not o hacemos la contracción en el verbo to be, ¿sí? Pero no en las dos porque no, eso no existe. Bien. Y la tercera forma es la interrogativa, y en la interrogativa vamos a tener que cambia el orden, ¿sí? Cambia el orden. Acá el verbo to be va de primeras y el pronombre va después. Entonces, por ejemplo, acá en la afirmativa, primero va pronombre y luego va verbo to be. En la interrogativa, primero verbo to be y luego pronombre. ¿Listo? Ya vamos a ver con los ejercicios que esto nos quede mucho más claro, porque igual ya lo hemos venido trabajando desde la clase pasada. Bien, entonces, so we have the examples. Acá tenemos los ejemplos. Entonces, primero, para la negativa. ¿Quién me lee lo que dice acá? A ver, ¿quién lo lee? Leer, a ver. Vamos a comenzar con nuestra participación de hoy. So, let me a second. Give me a second, sorry. No, listo, entonces, Andrés Solorza. Sí, dime. ¿Cómo lees esta oración? This one. Ahí. Déjame le aumento para que ya, ahora sí. ¿Cómo lo dices? No estoy asustado. Estás. No. You are afraid? I Are you afraid? Sorry. Are you afraid? I am not afraid. Afraid, yes. I am. I Digamos, am. esto es una contracción. I am. Y entonces va a sonar más corto. No vamos a decir I am not porque no está contraído. Entonces tenemos Okay. que hacerlo más corto, pero que suene la T. I am afraid. I am. Es difícil. Ajá, I am afraid. Y Okay. tiene que sonar la T, porque ya sonando la T ya sé que es una negación. Bien, súper, thank you. Seguimos. Ángela María. Ángela María. Profe, ¿puede colocarle un poquito más de zoom para poder ver bien, que no alcanzo a leer bien? Gracias. ¿Better? Listo, ahí, gracias, profe. ¿No? Ok. La siguiente. ¿Te tocó You are, antes de tocar you are dale. not okay. Ok, yes. Yes, pero recuerda que no decimos yo. ¿Cómo se dice esta palabra? You. You. Ajá, you. You are not okay. No decimos yo. No, eso es de nuestra lengua. Estamos intentando hablar inglés, entonces you, vamos a decir you. ¿Listo? Bien. You are not okay. Y significa no estás bien. Ahora, por ejemplo, digamos, esta expresión no sería muy útil para hacer énfasis. Por ejemplo, nos fuimos de fiesta con los amigos y una persona se volvió nada y ya tiene que irse para la casa porque de verdad está haciendo el ridículo. Entonces, para hacerle énfasis y como regañar a esa persona, le vamos a decir, you are not okay. Sí, es como un regaño, como un énfasis de que de verdad no está bien. Sí, es un signo de alarma. Ahí vamos a utilizar esta expresión completa. No vamos a utilizar contracción, estamos haciendo énfasis en que esa persona no está bien. Entonces, ahí sí podemos decir esto de manera completa. Generalmente se utilizan contracciones, ¿listo? Ahora, ¿cómo contraemos esto? Sería así. You aren't, cambio la O por la comita y quito el espacio. You aren't okay. ¿Listo? Así sería con contracción. Ahora, si yo utilizo la contracción con el verbo to be, entonces sería oh my God, you're not okay. You're not okay. ¿Sí? Lo que hago es que recuerden que para hacer la contracción con el verbo to be, quito la primera letra del verbo to be, la cambio por comita y quito el espacio.
así como está acá, ¿sí ven? Acá está completa. Entonces, ¿qué hago? Quito la primera letra, Profe, una pongo pregunta. comita y espacio. Dime. En algunos negocios que tienen el nombre escrito en inglés, yo he visto, tienen una coma y una S. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser, es que digamos, esto de las contracciones puede tener varios significados. Digamos, uno es Ok. cuando estoy haciendo la contracción en negativo, ¿sí? Porque sobre Sí. todo utilizo las contracciones para la negación. O, por ejemplo, yo quiero denotar que algo es de alguien. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, the car de mi papá, my father, is otro color que no sea rojo. A ver, golden. Yellow. O yellow, listo. Dejemos golden. Golden yellow, es que se llama así, golden yellow. Entonces, the car of my father is golden yellow. Sí, es un dorado amarillo. Puedo decirlo así o puedo decir lo siguiente. My father's, y la comita, my father's car is golden yellow. ¿Sí? Acá yo dije, el carro de mi papá es dorado amarillo. Y acá digo lo mismo, el carro de mi papá es dorado amarillo. Listo, esa es otra forma para expresar propiedad. Lo que hago es que agrego una S y el objeto. Entonces, primero va a pasar el sujeto al inicio, agrego la coma y la S que me está denotando que el objeto es de la propiedad de él, ¿sí? O por ejemplo, el novio. Entonces, a ver, un ejemplo con el novio. Camila's boyfriend, ahí, boyfriend, is cheating her. What is cheating? Do you know? What is cheating? Oh my god, cheating. ¿Qué es cheating? Esto no va con preguntas, esto va así. ¿Mm? What is cheating? Do you know? Cheat. Verbo cheat. Creo que se lo vimos la clase pasada. Me parece mucho. Si no, pues igual. ¿Qué es cheat? Bueno, profe, Dime. profe, Sí, te escucho. habla Marvin. Hola, Marvin. Yo estoy intentando entrar a esa clase porque no me deja entrar, no sé si o cómo es. ¿Cómo así? No te entiendo. Pero si ya estás en la clase, estás en la clase, Marvin, ya estás en la clase. No te entiendo, Marvin, no entendí. ¿Qué pasó? Ok, bueno, seguimos, pero ya estás en la clase, Marvin, ya me estás escuchando. Sino Estás que yo viendo la estoy clase. intentando entrar, lo que usted envía este link en el grupo inglés, entonces pues yo estoy intentando ingresar, pero no me deja entrar. Creo que ¿sí me entendió? No, porque ya estás en la clase, Marvin. No. ¿De qué link hablas? No te entiendo, Marvin, porque ya estás en la clase. No, no necesitamos ningún otro link. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? No. Ah, ya, ya, ok. Ya te entendí. Ya. Ya te entendí. Ya, ahora sí, ya ingresaste como Marvin.
revisa que ya ingresaste, ya te acepté. Si no, vuelve a ingresar. Ya, muchas gracias. Listo. Ya, listo, ahora sí. Pero no me apareces como en la lista. Mm, bueno, esperemos, démosle un minuto a ver si vuelve a ingresar. Bueno, seguimos. Entonces, íbamos en qué, en que podemos denotar propiedad, ¿no? Entonces, Camila's boyfriend is cheating her. Cheating, cheat, nomás solamente el verbo cheat significa engañar, ¿sí? Infiel. Entonces estamos diciendo que el novio de Camila la está engañando. Camila's boyfriend is cheating her. Por ejemplo, si yo escribo acá, a ver, Héctor, cell phone is broken. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien entiende qué dice ahí? ¿El celular de Héctor se rompió Ajá, o está eso roto? es. Exacto. Y no tengo que escribir the cell phone of Héctor is broken. Ya con esto yo ya sé que estoy hablando del celular de Héctor. Pero yo también, como vimos, podemos utilizar o podemos utilizar la negación con contracciones. Entonces, por ejemplo, si acá yo pongo Camila's not, tengo que cambiar totalmente el significado de la oración. Entonces, la contracción me tiene que denotar o que es negación o contexto de acuerdo a este. Digamos, ya sabemos que acá estamos hablando del novio de Camila, del celular de Héctor o del carro de mi papá, ¿sí? Entonces, espero que te haya quedado claro. Claro, uy, ¿sí, ¿sí te quedó claro? Como la diferencia digamos, entre estas contracciones. Compañera, la compañera que hizo la pregunta. Yes, no. Bueno, yo asumo que sí, espero que sí. Listo. Entonces, ahora sí seguimos. ¿Cómo leemos esta? ¿Quién me dice? A ver, íbamos en Angie Salinas, I think. ¿Es tu turno, Angie? Sí. Liliana, dime, tú levantaste la mano. She's no her. Ella no Here. está aquí. Here. Acuérdate que Eso. la H, sí, muy bien, la H sí tiene sonido en inglés y suena como la J. ¿Y la I cómo se Mm, pronuncia? La I, la E. La E, perdón. La E. La E, ¿cómo se pronuncia? ¿Vi? Y, ajá, entonces suena here. Sonido de J, I de que así Here. suena la Ah, ya. I. Ahí está. Exacto. Oh my God, it sounds good. Sonó muy bien, bien, súper. Listo. El siguiente, ¿quién lo lee? El que quiera, voluntario. Marvin. Sí, profe, sí me escucha. ¿Cuál me está preguntando la siguiente? Donde ¿Cómo se dice, lee esta? ¿cuál sí es? ¿Cómo se lee esta? ¿Cierto? Uf, para inglés estoy malísimo, pero bueno, de todas maneras voy a intentar. Eh, ¿Qué dice en vez? ¿Qué dice He, in? he, Y, espera un momento. Hey, in,
El car, ¿cómo es el hey car? The car. Day car, eso, perdón. De. Sí, pero ¿Listo? siempre pronuncio Y, G, sí. a ver, repite después de mí, ¿sí? He He isn't isn't in the car. in the car. Ah, ya. Ahora He todo. isn't in the He car. Listo. isn't in the car. Otra vez, dilo solo. Ah. He he ¿cómo se dice? He in the car. Oh my God. He isn't in the car. Ah. ¿Cómo? ¿Me puede repetir, profe? He isn't in the car. Here is in the car. Ahora sí. Bueno, Here is ajá. in the car. Al menos ahí va cogiendo, profe. Mejoró, Al menos. mejoró. Eso, bien, mejoró. Gracias. Súper. Listo. Recuerden, chicos, que las palabras con H sí tienen sonido en inglés. En nuestro idioma no, pero en el inglés sí, sí suena. Suena como el sonido de la J. A ver, alguien levantó la mano. Let me see. Erika. Erika, tell me. Profe. Dime. It is not broken. It is not broken. Yes. Good. Nice. Perfect. José Edwin. Sí, profe, escucho. A ver, esta. ¿Cómo leemos esta? Les tocaron las difíciles. Esta. Ay, espera. Esta. ¿Cómo la lees? En inglés. Voy a intentar, profe, ¿sí? Dale. We Sí. parte. ¿Está bien, profe? We Ahí? aren't the patterns. Ah, we aren't party. Oh, yes. Very good. Súper. Bien. Siguiente. A ver. Nahna Tres Palacios. ¿Ese es tu nombre? Nahna. Sí, señora. Ok, Nahna. Uy, es difícil de pronunciar. ¿Cómo lo pronuncias tú? Naknashakdin Tres Palacios. Nahna, ok. Ush, nunca había visto ese nombre. Súper. ¿De dónde eres? Where are you from? De Leticia Amazonas, pero vivo acá en Bogotá. Me Ya, crié o en sea, Barranquilla. tú provienes de alguna comunidad indígena. Pues yo nací allá en Leticia Amazonas, me criaron en Barranquilla y acá en Bogotá llevo 18 años. Ya tengo 29. Pero tus padres sí tienen procedencia indígena. No, no, señora, le gustaba viajar, entonces preciso me tuvieron por allá. Oh, y por eso, por la cultura te pusieron el nombre. Ah, pero tú no eres muy ajena a todas esas culturas. Ah, no, a mí me tuvieron, mi mamá me tuvo allá y a los 3 añitos me llevaron para Barranquilla, allá viví como 10 años y el resto lo llevo acá en Bogotá. Pero no, mis papás les gustaba viajar mucho por todos lados, entonces, no, ellos son de la iglesia cristiana, entonces me tuvieron por allá, vivieron 3 años y ya se vinieron otra vez para acá, para Bogotá. Pero Ok, no, sí, porque tu no tengo nombre es nada muy que ver con eso, no peculiar. sé. Sí, tu nombre es muy peculiar, súper. Ah, pues Es chévere. hindú, ese nombre es hindú, Ah, ok. Nagna Shakti. Ok, ¿y qué significa? ¿Sabes qué significa? Sabiduría e inteligencia. ¿Cómo? Sabiduría e inteligencia. Ay, qué Mi papá lindo. Nahna. ¿Nahna qué significa? ¿Sabiduría? sí, Shakti e Ah. inteligencia. Uy, el otro nombre está más difícil de pronunciar. No, es fácil, Nagna Shakti. 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 Nahna. Shakti. Ok, oh, súper, qué Como si curioso. fuera a decir Shrek. Entonces, Nagna Shakti. Ay, Shakti.
Sí. Ok, está difícil, pero voy a seguirlo intentando. Listo, bien. A ver, entonces, Nana, dime, ¿qué dice acá? ¿Cómo lees esto? You are no yellows. Yellows, yellows. Yes, very good. Thank you. Super, Nana. Listo, ahora Jolly, Señora, esta, ¿cómo la lees? they are in the restaurant. Yes, easy, fácil, eso. Yellows, recuerden chicos que yellows es el oso. Yellows, el oso. Y parents es padres. Se me olvidó decirles eso. Parents, padres. Yellows, celoso. Y pues restaurante, ustedes saben que es restaurante. Es así, antes me comí una letra y todo. Miren, restaurante. Bien. Listo. Ahora vamos a la manera interrogativa. ¿Listo? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, le estamos haciendo una pregunta a alguien o alguien nos hace una pregunta a nosotros. La manera de responder es la siguiente. Por ejemplo, esta pregunta me la hago, digamos, una persona se la hace a sí misma. Sí, yo me la hago a mí misma. ¿Am I the boss? Yes, I am. ¿Sí? Se pregunta, ¿soy el jefe? Sí, lo soy. ¿Sí? Entonces, la manera en la que se responde es teniendo en cuenta la estructura de la pregunta. En este caso, se está preguntando a sí mismo en verbo to be. Entonces, la respuesta también va en verbo to be. Miremos acá. A ver, el siguiente nos dice, ¿Are you in the English class? Yes, you are. O si me preguntan a mí, ¿Are you in the English class? Yo digo, yes, I am. Sí, lo estoy. Pero la pregunta me la están haciendo en verbo to be, por lo tanto la respuesta también va en verbo to be. Pero yo no voy a responder yes, you are, porque me están haciendo la pregunta directamente a mí. Como me están preguntando a mí, entonces yo voy a decir yes, I am. Sí, yo estoy. O yo le pregunto a uno de ustedes, ¿Are you in the English class? Ustedes me dicen, yes, I am. Y yo digo, yes, you are. ¿Sí ven la diferencia? A ver, hagamos el ejercicio. Dinalit. Dinalit, are you in the English class? Dinalit. Yes, you are. Yes, I am, porque le estoy preguntando directamente. Entonces, digamos, te estoy preguntando a ti, Nana. Y entonces te pregunto, ¿Are you in the English class? What do you say? ¿Tú qué dices? Yes, you are. Entonces estás diciendo sí, lo Está. estás, pero estás respondiendo como si hablaras por otras personas, ¿sí? Y te estoy preguntando es a ti solita. Entonces, ¿cómo dirías que si estás en la clase? Yes. ¿Sí? Sería yes, I am, ¿sí? Porque te estoy preguntando es a ti solita. Yes, I am. ¿Sí? Yes, Sí, I am. sí, lo estoy. ¿Listo? Sí, Yes. estoy en clase. Por ejemplo, la compañera que Ah, se porque salió. ya ahí sería, sí lo estoy, o sea, yo sola. Si lo estás, es con varios. Exacto, exacto. Listo. A ver, otra persona. A ver, Stephanie, ¿are you in the English class? Stephanie. Oh my gosh, she is not in the English class. Entonces, para decir que ella no está, entonces vamos a decir, no, she isn't, o she is not. Vamos a utilizar la contracción. She isn't in the English class. Okay, Dinalit, tell me, are you in the English class? No, she isn't in the English class. She is not in the class. Is she with you? Okay, perfect. So, again, te voy a hacer la pregunta de nuevo. Are you in the English class? ¿Sí me entiendes lo que te estoy preguntando? Yes. So, are you or not? Yes.
Yes, Entonces, you are. ok, ¿por qué no es yes you are? ¿Quién le dice a Dinalid? Profe, porque le está preguntando You a, are. a ella directamente, o sea, si es la primera, le debería, perdón, de contestar, y es I am, o sea, sí, yo Exacto. estoy en la clase. Exacto. Entonces, sí, te estoy preguntando a ti directamente. Entonces, como te estoy preguntando a ti, no le estoy preguntando a otro, sino a ti misma, tú vas a decir, sí, yo estoy en la clase. Cuando nos preguntan, digamos, ustedes me preguntan a mí, profe, ¿usted es la profe de inglés? Yo les digo, sí, yo soy la profe de inglés. Yo le voy a decir, sí, tú eres la profe de inglés. No, le voy a decir, sí, yo soy la profe de inglés. Entonces, sí, póngale lógica que es fácil, pero hay que practicar. Bueno, espero que les haya quedado claro. Entonces miremos las otras preguntas. Dice, ¿Is she with you? ¿Está ella contigo? O vamos a responder, no, she isn't with me. No, ella no está conmigo. Y acá uso la contracción. O también puedo decir la manera larga, no, she is not with me. No, ella no está conmigo. ¿Is he washing the dishes? ¿Qué significa esto? Voy a borrar esto. Espero que no lo hayan alcanzado a leer. ¿Is he washing the dishes? ¿Qué dice ahí? Ella está lavando los platos. ¿Ella? Él. Él. Claro, él. Pilas con eso. Pilas, pilas. ¿Él está lavando los platos? No, he is not washing the dishes. No, él no está lavando los platos. ¿Sí ven? Y la respuesta va con verbo to be. La pregunta es, ¿is he washing the dishes? No, he is not washing the dishes. O he isn't washing the dishes. ¿Sí? Isn't. Si es que uso la contracción. O is not si no uso la contracción. Bien. Siguiente es, ¿is it in front of your house? ¿Está eso al frente de tu casa? Yes, it is. It is in front of my house. Sí, eso está al frente de mi casa. Are we lost? ¿Estamos perdidos? Yes, we are lost. Súper perdidos. La última nos dice, sorry, antes de la última. Are you okay? ¿Estás bien? No, you aren't okay. No, no lo están. Are not they in London? ¿No están ellos en London? ¿En Londres? Yes, they are. Sí, sí lo están. Bien, acá también se les pone un video en donde les explica con más detalle el verbo to be. ¿Listo? Caso de que tengan alguna duda para reforzar. Bien. Ok, continúo. Entonces, la actividad dice, primer punto, describe con tus palabras qué es el verbo to be. A ver, voy a coger a Marvin. ¿Qué es el verbo to be? Los pronombres. Es el verbo ser o estar, ¿no? Claro, es el verbo ser o estar. Los pronombres no. Los pronombres los utilizo para conjugar el Oye, verbo profe, to be. me perdió, profe, me perdió, profe. Mira, los pronombres son estos. Estos solitos son los pronombres. El verbo to be es como dijo la compañera que, ¿cómo es tu nombre? Angie, Angie. Como dijo Angie, es el el verbo verbo to ser be o estar. es el verbo ser o estar, ¿sí? Es decir, la acción de ser como tal existir o de estar en un lugar, ¿sí? Los pronombres los voy a utilizar para conjugar ese verbo to be, es decir, para decir que yo soy o que yo estoy, para decir que tú estás o que tú eres, o que ustedes son o que ustedes están, ¿sí? Pronombres son I, you, he, she, it, we, you, they, pero eso no es verbo to be. El verbo to be es la acción que realizan estos pronombres, que en este caso es ser o estar, Ok, profe, pero hay otros verbos. Dime. ok, profe, sí entiendo, profe. Ahí es, nada más, profe. Entonces, ¿qué es el verbo to be? Lo que acaba de decir, los verbos, pero lo que acaba de, lo que combinas El con los verbo ser o pronombres. estar. Sí, pero ¿qué significa el verbo to be, Marvin? Si me dijiste lo que me dijiste, está bien, pero no me estás diciendo que es el verbo to be. Sí, profe, sí, profe. Sí, profe, o sea, ¿cómo voy a decirme? ¿Cómo voy a explicar?
¿Qué va a explicar? Significa ser estar. Significa ser estar. Y eso es el verbo Exacto. to be. Eso es el verbo to be. El verbo to be es ser o estar. Eso es. No se asusten, no tampoco les den nervios. La idea es que con calma vayan entendiendo en qué consiste cada cosita así bien desmenuzada y ya después se les va a hacer más sencillo. Pero bien, Bueno. listo. Segundo nos dice, completa las siguientes oraciones con la conjugación correcta del verbo to be de acuerdo al pronombre. Busca las palabras en el diccionario que no entiendas. Pueden usar el diccionario, pueden usar el traductor, pueden preguntarle a la profe, sí, lo que ustedes, como ustedes quieran, a la persona que le pregunten o la manera en la que lo busquen. La idea es que ustedes se informen y busquen lo que significa la palabra, con eso les va quedando en su cabecita lo que significa cada cosa, ¿listo? Bien, Victoria. A lawyer. ¿Cuál sería la conjugación para esta oración? ¿Quién me dice? Andrés, dime. Si vas a animar, dale. Is, Is, yes. Why is? ¿Por qué is? porque Victoria es una abogada. Ay, pues sí, Sí, pero traduce. pues sí, es Is, una abogada. Eso es lo que nos dice la oración. Pero ¿por qué utilizamos is y no are o am? porque no hay, no está hablando ni en primera no está usando ningún pronombre Claro personal. que se está usando un pronombre. Digamos que el pronombre que está representando Victoria es she, ¿sí? Ese es el pronombre que está representando Victoria. ¿Y she cómo lo conjugo? She's. Ajá. De ahí por eso es que utilizo is, porque Victoria está representando ese pronombre, porque estoy hablando de ella, de Victoria. Pero como yo ya tengo acá Victoria, yo no tengo que volver a poner ella, porque yo ya sé que estoy hablando es de Victoria. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, muy bien, profe. Está Listo. perfecto. Angie, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Disculpe, profe. Dale, listo. Ahora miremos el siguiente. María and Joaquín married. Easy. What is married? ¿Qué me Matrimonio. dice? Casados. Casados, sí, matrimonio, casados. Exacto. Entonces, ¿con cuál, cómo conjugó esto? ¿Cómo conjugó a María y a Joaquín? Con art teacher. Yes, very good. María and Joaquín are married. Están casados, eso es. Y así con las otras, está fácil. ¿Listo? Bien. El tercer punto nos dice, selecciona la conjugación correcta de acuerdo al pronombre con una X. Entonces acá lo que tenemos que hacer, déjenme, pongo esto un poquito más pequeño. Entonces acá lo que tenemos que hacer es con una X, igual como esto lo hacemos escrito en el cuaderno, entonces es más sencillo, ¿no? Con una X vamos a tachar cuál es la manera correcta de conjugar cada pronombre. Entonces, ¿con cuál va? ¿Cuál tacho? ¿Am, is o are? A ver, déjenme le preguntar a José Edu, ¿con cuál va? Ay, chicos, ténganles paciencia, ellos están aprendiendo también. A ver, José Edwin, ¿con cuál sería? ¿Con cuál tacho? ¿Am, Sí, is o profe. are? ¿Cuál tacho? A mí que me está preguntando. Edwin, escucha. Con qué conjuga el IAM? Ajá, ¿con cuál? Con, IAM. ajá, I am. Recuerda que no se dice is, sino se dice Ay, I. profe, perdón. IAM. Sí, I am, eso es, listo, bien, súper. Ahora sí, quien quiera, ¿con cuál tacho? You, Are. you are, he, Is. she, Is. is, y así sucesivamente. Listo. Bien, chicos, eso es. Entonces, ese también está fácil. Cuarto nos dice, menciona las formas en las que se puede emplear el verbo to be en presente. ¿Quién me dice? Punto al que me diga. Igual pongo puntos por participación, ¿listo? En general. Profe, ¿me repite la pregunta, por favor?
Dice, menciona las formas en las que se puede emplear el verbo to be en presente. En is, Esa es la conjugación, pero ¿de qué formas podemos emplear el verbo to be? ¿Mm? La mazamorra. A ver, ¿cuáles son esas formas? Podemos emplearlo en negativo, afirmativo, interrogativo. Esas son las formas en las que podemos emplear el verbo to be en presente. ¿Sí? Y en general en todos los tiempos, ya sean pasado, en futuro, vamos a hacer afirmaciones, vamos a hacer negaciones y vamos a hacer preguntas. De esas maneras los podemos utilizar. Entonces, acá, en el punto número 4, vamos a responder negativo, interrogativo, afirmativo. ¿Listo? Bien. O sea, El perdón, quinto, profe, una de cada una. Dice 3 oraciones, ¿sí? Utilizando el no. verbo to be. Mira el Entonces, cuarto, mira el cuarto. sí, Dice es el que cuarto, ahí dice, menciona las formas en las que se puede emplear el verbo to be, ¿sí? presente. Entonces, Hasta ahí llega el cuarto punto. Hasta ahí. sí. Ahí sí sigue el Ah, quinto, que es el de las oraciones. ok, listo. Hasta ahí, o sea, en el cuarto punto tienen que decir de qué forma se puede emplear el verbo to be. Se puede emplear de manera negativa, de manera afirmativa o de manera interrogativa. ¿Mm? Pero sin ejemplo, Ahora, ¿cierto? No no, hacemos los ejemplos. solamente Ok, es cuáles son, ¿sí? Es decir, vale. ahora sí el quinto nos dice, escribe 3 oraciones utilizando el verbo to be por cada una de las 3 formas, ¿sí? Entonces ahí sí van a poner 3 oraciones interrogativas, 3 oraciones negativas y 3 oraciones afirmativas. Ahí sí, en el quinto. El sexto. En el sexto lo que tenemos que hacer es lo mismo que ya hemos venido haciendo en las otras oraciones, simplemente completar. Entonces acá, I que, in the school, es de afirmativa. Entonces, I am, I am. De manera negativa, I am not, I am not o I am. Uy, I am. Y de la manera interrogativa, am I am, in the am school? I in the school, solo que está así va en mayúscula. Am I in the school? Y así con las otras. ¿Listo? Bien. Y el séptimo punto nos dice, investiga cuál es la conjugación del verbo to be en pasado y escribe 3 ejemplos. Yo he visto que por ahí algunos han hecho ejemplos con pasado, entonces vamos a reforzar eso. Sin embargo, el próximo tema es present simple, pero igual investiguen esto porque esto les va a ayudar a tener claro ciertas cosas, igual lo vamos a ver, pero más adelante. Listo. Esta conjugación es la de was were. Yes, was were. Ajá. Listo. Ahora el ejercicio que vamos a hacer es que, como sé que todavía tenemos algunas falencias en las preguntas, lo que vamos a hacer es que nos vamos a inventar una pregunta con presente simple y la respondemos. ¿Listo? Este ejercicio ya lo hicimos la clase pasada, pero reforcemos. ¿Listo? Solamente para que nos quede bien claro cómo se hace la pregunta. A ver, entonces, yo comienzo. A ver, por ejemplo, is the piano in the garden? Estoy preguntando, ¿el piano está en el jardín? Entonces, alguien va a responder, no. It isn't. No, piano no está. O it, eso no está. It isn't in the garden. Is in the second floor. No, el piano no está en el jardín. Está en el segundo piso. ¿Sí? Ahora ustedes hagan una pregunta y una respuesta. A ver cómo les va. Los leo. 6 minutos para que se acabe la clase. Profe, una pregunta. Tell me. ¿Cómo puedo yo armar la frase de el piano está en el segundo piso? O sea, ¿cómo diría yo segundo piso? Second Eso es lo que floor, no entiendo. así como lo escribí, second floor. Ah, ok. Sí, ya. Gracias, profe, qué pena, no había entendido. Listo. Erika says, is he in the party? ¿Él está en la fiesta? No, he's cheating her girlfriend. No, él está engañando a su novia.
Yes, I know. ¿Cuál sería la respuesta, Erika? ¿Y what about the others? ¿Qué pasó con el resto? Pero me estoy tratando de hacerla de esperita. Dale, dale. A ver. Ok, Liliana está usando el pasado de... Estás utilizando el pasado del verbo to be, pero no, ese no era el ejercicio. El ejercicio era hacer una pregunta con verbo to be en presente. Igual si estás utilizando pasado, pero no estás haciendo la pregunta, entonces no es válido. A ver, Erika responde. No, he is with his girlfriend. Yes, he's. Sí, muy bien, he is. No, he is with his girlfriend. Sí, no, él está con su novia. No, él no fue a la fiesta, él está con su novia. Bien, súper. A ver, what about the others? Nahna, I like it flower. Nahna, estamos haciendo es una pregunta y estás haciendo una oración afirmativa, pero no estás utilizando el verbo to be. Acuérdense que las preguntas van a ir con la siguiente estructura. Va primero el verbo to be y luego el pronombre. Entonces, le vamos a ver, esa la podríamos utilizar con presente continuo. Entonces, are no, am I loving the flower? Puedo decir, me gusta el florero, me está gustando el florero. Podríamos hacer esa pregunta. Lo que iba a preguntar yo era, ¿te gustan las flores? Sí, digamos que te entiendo porque estás utilizando like y like es gustar, pero recuerda que el verbo to be, ¿qué significa? ¿Qué significa el verbo to be, Nahna? ¿Sí entendiste eso? Interrogativo, afirmativo. No, el verbo to be significa ser o estar, o sea, la palabra solita to be, por ejemplo, miremos acá. Mira, la palabra esta, verbo to be. To be significa ser o estar, es decir, que si yo lo traduzco, la palabra be significa ser o estar, ¿sí? La acción de existir como tal. Ese verbo to be es el que yo estoy empleando para hacer la pregunta. Entonces yo le puedo preguntar a alguien que si está, no sé, que si está en la casa, que si está en el cine, que si está en la fiesta, o que si es abogado, que si es profesor, que si es estudiante, ¿sí? Pero es la acción de ser o de estar, ¿sí? ¿En qué parte estás? Por ejemplo, where are you? ¿Dónde estás ahora? Yo le digo, estoy en mi casa. Entonces, para decir estoy en mi casa, voy a decir I am, estoy empleando verbo to be, mira. A ver, acá. I am. I es yo. Am es soy o estoy. I am in my house. Estoy en mi casa. Entonces tú me vas a responder I am in my house. ¿Sí? Bien. A ver, miremos a Andrés Solorza. Is she in the room? Bien, estuvo bien estructurada. Ahora la respuesta. Jolly Collantes es, is she in the house? Jolly, te faltó algo. Dime tú qué te faltó. Oh, better, mucho mejor, eso. Dinalit says, the game is in the park. Ok, no pusiste is y tampoco es la estructura. Recuerda que primero va en pregunta, primero va verbo to be y luego pronombre. Entonces sería ahí. Is the game in the park. El juego es en el parque. Ángela says, ahí cometiste un error, Ángela. Dime cuál es el error que cometiste. It is the kitchen a big small? ¿O cuál sería la estructura correcta para hacer la pregunta, Ángela? No sé, creo que me quedó mal el verbo to be.
digamos que estás empleando bien el verbo to be, pero lo estás poniendo, o sea, lo estás poniendo en desorden, porque como es una pregunta, recuerda que para pregunta primero va verbo to be y luego va pronombre. Cuando yo hago la afirmación, primero va pronombre y luego verbo to be. Nahna y los chicos que entraron hoy, recuerden que el pronombre es cuando yo digo, por ejemplo, en español, yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ustedes, ellos, eso es un pronombre, es como el sujeto de la oración, ¿sí? Y el pronombre es el que yo voy a conjugar con el verbo to be. Igual revisen los videos de las clases pasadas, si no los tienen, por favor, me dicen y ya se los envío. Ahí se acabó la clase, oh my God. Bueno, entonces rápidamente, por favor, revisen los videos de las personas que son nuevas para que no se queden tan atrasados y estos temas les sean más sencillos, ¿listo? Recuerden, pronombres, verbo to be, preguntaba primero verbo to be y luego pronombre. A ver, Andrés es yes, she's in the room. Yes. Y Ángela, entonces recuerda que va primero is y luego ahí sí va el pronombre. Y bueno, chicos, thank you. This is the end of the class. We see you the next Saturday, and this is all. Is she in the school? Yes, pero te faltó el signo de pregunta, Liliana. Bien, ahora sí, gracias y nos escuchamos, nos vemos el próximo sábado. Thank you, take care of you. Cuídense mucho. Bye, bye. Chao, que estés bien. Bueno. Thank you, teacher. Okay. Thank you, teacher. Okay, bye, bye. Muchas gracias, Good profe. afternoon.